Bueno, no tengo un incumplimiento regulatorio. Si yo ataco este riesgo, pues puedo garantizar la calidad, pero tiene un costo. Muchas ocasiones, cuando ponemos estrategias de control, lo que sucede es que suben los costos, ¿sí? Y eso, algunas ocasiones, los directivos de alto mando, pues no tienen contemplado este escenario, ¿sí? Entonces, es muy importante que hacer gestión de riesgo no la vamos a utilizar para evadir requisitos regulatorios. Las regulaciones están implementadas dentro de nuestros países con la finalidad de que nuestros ministerios de salud nos den una aportación de qué es lo mínimo que se requiere. Ahora, nuestras industrias estamos obligadas a cubrir ese requisito como mínimo, pero pues lo importante es que sí habrá necesidad de que no vayamos a confundir a la herramienta gestión de riesgo como una herramienta para evadir algún requisito regulatorio. Eso sí es importante que quede en nuestro escenario, que no vayamos a contemplar una situación pues que me da una salida fácil, rápida, con una gestión de riesgo, evitar el cumplimiento de algún requisito regulatorio. Esto es importante. Ahora, voy a abordar algunas definiciones que es importante que las aterricemos para que quede bien el contexto de nuestra conferencia. Peligro, la fuente potencial de un daño. Aquí nosotros consideraríamos todos los peligros inherentes pues a la calidad de un producto, es decir, un peligro, contaminación microbiológica, es un peligro. Otro peligro es que esté identificado mal el producto, que trae etiqueta de otra cosa, eso es un peligro. Entonces, esos elementos van a estar asociados a un daño. Cuando ya vemos que este peligro se cristaliza, ocasionará un daño. Y este daño es el que vamos a evaluar, ¿ok? Otro concepto importante, análisis de riesgo. Es el uso sistemático de la información disponible para identificar riesgos y estimar su peligrosidad. Aquí este análisis precisamente es muy importante, es la primera etapa con la cual nosotros vamos a llevar a cabo nuestros análisis de gestión de riesgo. Comunicación de riesgo, el intercambio de información sobre el riesgo y la gestión de riesgos entre la toma de decisión y otras partes interesadas. Recordemos, en nuestra organización no solamente está el área de producción, existen almacenes, existen áreas de aseguramiento, áreas de compras, áreas de asuntos regulatorios. Todos de repente estamos vinculados, por eso les denominamos partes interesadas, porque puede surgir un riesgo en un área productiva, en un almacén, en un área de despacho, y este riesgo puede estar teniendo impacto en otras áreas. Y esto es lo que todo el mundo tiene que estar enfocado, asociado, ¿sí? Otro elemento, detectabilidad. Detectabilidad es la capacidad para descubrir o determinar la existencia, presencia o hecho de un peligro. Daño, el daño a la salud, incluyendo el daño que puede ocurrir por la pérdida de calidad del producto o la disponibilidad, ¿sí? En este caso, sí es muy importante, el daño proviene de que el peligro ya se hizo presente, ya está y ahora nos está afectando. La gestión de riesgo es un proceso sistemático para la evaluación, control, comunicación y revisión de los riesgos en todo el ciclo de vida del producto. Muy importante, aquí gestión del riesgo, como bien menciona esta definición, involucra varias cosas: una evaluación, un control, comunicación y revisión de los riesgos. Estos elementos son, digamos, los elementos que integran a la estructura de la gestión de riesgos. Y es muy importante que nosotros tengamos muy claros todas estas etapas, porque vamos a llevar en cada una de las etapas diferentes actividades para hacer una estrategia para combatir o para aceptar pues nuestros riesgos, ¿sí? Bien, control de riesgo va a ser el proceso en el cual se toman decisiones y las medidas implementadas para reducir el riesgo o para mantener dentro de especificaciones. Control de riesgo es una etapa que vamos a hacer, pues una vez que se haya tomado una decisión,
pues en función a la magnitud del riesgo. Nosotros, pues ahí sí tendríamos que precisar un poco, pues cómo voy a medir, pues al riesgo, ¿verdad? De lo contrario, pues sí tendríamos tal vez una situación crítica, porque en algunos casos nosotros tal vez podríamos, a lo mejor, eh, caer en una interpretación errónea cuando hacemos una gestión de riesgo. Por lo tanto, cuando hagamos esto, nuestras decisiones van a ser incorrectas y tal vez las acciones que proponemos para reducir realmente no logren el objetivo, reducir los riesgos. ¿Y qué puede suceder? Se van a cristalizar ya no como riesgos, se van a cristalizar como hechos, es decir, como no conformidades o desviaciones. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Siguiente definición, evaluación de riesgo, es la comparación del riesgo estimado para los criterios de riesgo, dado que utilizan una escala cuantitativa o cualitativa para determinar la importancia del riesgo. Aquí, dependiendo el tipo de herramienta que tengamos nosotros a bien utilizar en nuestro escenario, pues podríamos optar por escalas cualitativas o escalas cuantitativas. La recomendación que nosotros les hacemos es que implementen toda su herramienta, pero con escalas cuantitativas. De lo contrario, es muy difícil para aquellos que llevan a cabo el análisis de la gestión de riesgo, pues determinar en qué momento un riesgo era bajo y ahora es un riesgo medio, y a lo mejor es un riesgo medio con una magnitud tal que me obliga a llevar un control de riesgo. Aquí por eso, entre más cualitativos seamos, y nosotros hemos visto que en algunas empresas utilizan la gestión de riesgo como si fuera un semáforo. Un verde cuando el riesgo es bajo, un amarillo cuando es medio, un color rojo cuando es alto, pero es muy complicado para todos los que hacen estas determinaciones y estas evaluaciones de riesgo, definir dónde está exactamente la frontera entre un verde que es bajo y un amarillo que es medio, o entre un amarillo que es medio y un rojo que es alto. Es muy difícil. Por lo tanto, nosotros sugerimos que llevemos a cabo toda esta infraestructura de estudios a través de escalas cuantitativas. Las escalas cuantitativas, pues, nos van a arrojar números. Los números en este caso son fríos, porque en este caso vamos a tener que definir, claro, un número en donde nosotros vamos a definir este valor ya no puede permitirse, es considerado un riesgo alto y por lo tanto nosotros debemos de actuar. En este caso, pues lo importante es que estos elementos de análisis se hacen a través de un comité, no se hacen con pues solamente un área que a lo mejor podríamos decir el área de aseguramiento de calidad, que es el que habitualmente gestiona, pero no porque gestione es el único que lleva a cabo o hace los estudios de gestión de riesgo. Normalmente lleva todo el cómo debe de existir, pues, algunos lineamientos vía procedimiento para que nosotros dentro de la organización lo hagamos de la misma forma. De lo contrario, ¿qué va a suceder? Pues algunos lo vamos a hacer de una forma, otros lo vamos a implementar de otra forma dentro de la misma organización. Cuando tengamos una visita de tipo sanitaria, la autoridad sanitaria va a decir, bueno, ¿por qué lo hiciste así? Y este otro, ¿por qué así? De repente vamos a entrar como en un conflicto porque nosotros no tenemos alineada la herramienta de forma sistemática. Entonces, esto sí es importante que lo dejemos asentado, pues a través de nuestro procedimiento, ¿sí? ¿Qué otras definiciones son importantes para este tema? Reducción del riesgo. Ya comentábamos que el control de riesgo se hace para reducir el riesgo. Ahora, la reducción del riesgo, pues son acciones que vamos a implementar, que se van a tomar para disminuir la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de este daño. Muchas ocasiones, pues ustedes conforme avancemos y a lo mejor por la experiencia que ustedes tienen ya en este tema, van a contemplar que precisamente nosotros tal vez podemos abordar, pues así que un control de riesgos
haciendo énfasis en cómo evito que suceda más frecuentemente. ¿Cómo hago para que baje ese nivel de probabilidad para que el daño no nos afecte? Muchas ocasiones nosotros queremos pegarle a la gravedad del daño, es decir, a la severidad del daño, pero muchas ocasiones no podemos hacerlo porque el daño per se ya trae inherente una situación, pues, que es su severidad, su gravedad, ¿sí? En este caso, pues, donde sí tenemos más posibilidades, pues, es en la ocurrencia, en los niveles de detección que podemos llegar a tener. Riesgo residual, otro concepto importante, es el riesgo remanente aún después que han sido tomadas las medidas de control del riesgo. Es decir, nosotros hacemos nuestra gestión del riesgo, se proponen las acciones para reducir el riesgo, se implementan las acciones. Nosotros podemos hacer un análisis donde, bueno, mientras autorizan la compra de X o Y para reducir el riesgo, nosotros decimos, bueno, si la propuesta que nosotros estamos indicando es la correcta, el riesgo va a reducir en tal magnitud. ¿Dónde creemos que le va a pegar? Pues a la ocurrencia. O a lo mejor estamos metiendo un mecanismo de detección, pudiéramos tener ahí un elemento en donde podríamos estar teniendo, pues así que un elemento ya combinado que nos va a reducir el riesgo. Entonces, el riesgo residual siempre existe. A lo mejor con nuestra acción de reducción de riesgo teníamos un riesgo medio o un riesgo alto, ahora lo hemos transformado o lo vamos a transformar en un riesgo residual porque vamos a tomar una medida de control de riesgo que su objetivo es reducir el riesgo. ¿Ok? Entonces este riesgo va a tener otro valor después de que esté implementado esa acción de control. Y esta acción de control lo que nos va a permitir es mantener el riesgo en esos niveles que sean bajos. Cuando un riesgo es bajo, pues así que no hay que olvidarnos de ellos, no hay que pensar que pues ya porque lo hemos controlado a un nivel de riesgo residual, pues no pasa nada. Nosotros podemos tener una circunstancia como la que hoy está viviendo todo el mundo, que de repente nos avisan que tenemos pues una pandemia, que hay restricciones de movimiento de personas, de mercancías, de insumos, etcétera, y de repente pues esto nos afecta. Por lo tanto, pues estos riesgos que a lo mejor X tiempo atrás fueron clasificados como riesgos residuales, ahora con la situación que estamos viviendo, ahora cobran otra dimensión, otro valor. Por lo tanto, pues muchas ocasiones lo que tenemos que llegar a eso es que tenemos que volver a hacer un nuevo monitoreo, una nueva evaluación. Por eso es importante que nosotros estemos ahí muy, muy pendientes, ¿sí? Riesgo, ¿qué cosa es el riesgo? Bueno, es la combinación de la probabilidad de ocurrencia del daño y la severidad de este daño. Estos dos elementos, la probabilidad de ocurrencia, su frecuencia, qué tanto podría llegar a pasar y de qué magnitud es este daño, de qué severidad, con estos dos elementos estamos definiendo el riesgo. Ahora, existen también ya algunas tendencias donde para poder hacer una valoración más completa, pues hay posibilidades de que el riesgo, yo pueda tener algún elemento donde pueda yo empezar a detectar que viene, que se presenta. Por ejemplo, nosotros ante la situación actual de pandemia, sabemos que el virus pues tiene un peso pues básico molecular prácticamente. El virus es un microorganismo muy pequeño, está presente en las superficies, en el ambiente, encima de las personas, pero no lo podemos ver. Entonces, nosotros no tenemos ningún mecanismo de visualización de que existen personas infectadas y pues a veces estamos contactando, hablando con ellas muy de cerca, tocamos las mismas cosas que estas personas están tocando y de repente nosotros nos encontramos en el riesgo de ahora nosotros padecer pues la enfermedad, ¿sí? Si tuviéramos un mecanismo, una luz, un mecanismo fluorescente donde te dijeran, mira, allá está el microorganismo, o no pasas por ahí, te pones un mecanismo de protección y no te contaminas. Lamentablemente, con el COVID
así como pasan en muchas cosas dentro de nuestra fabricación de medicamentos, pues, de repente no las podemos notar, no las podemos observar y ojalá tuviéramos una lupa, un mecanismo con el cual pudiéramos detectar, pero muchas ocasiones no las tenemos. Y en ocasiones existen en el mercado algunas alternativas y por costo algunas empresas pues consideran que pues no se puede implementar un mecanismo porque es demasiado alto el costo y afectaría cómo nosotros tendríamos que vender nuestros productos. Otra de las definiciones importantes es valoración del riesgo. La valoración del riesgo es el entendimiento del proceso del análisis y evaluación del riesgo. En este caso, nosotros tenemos que hacer un discernimiento acerca de, bueno, este es un riesgo bajo, medio, alto. Pero yo les decía, es muy difícil como definir qué es bajo, qué es alto, qué es medio. Si nosotros empezamos a trabajar en mecanismos cuantitativos, estas herramientas se hacen mucho más sencillas de trabajo. A veces necesitamos ambientarnos a estas herramientas de tipo cualitativo, pero una vez que ya las tengamos implementadas, pues mucho más fácilmente las vamos a poder implementar en la empresa. Y recuerden, estas solicitudes de que tengamos gestión de riesgo como parte del sistema de gestión de calidad de la empresa, pues es un requisito que las autoridades sanitarias han solicitado para que nuestras empresas actuemos de forma preventiva. Nos están obligando las autoridades sanitarias a tomar esta función, este rol de ser preventivos, no de ser reactivos. Mucho tiempo hemos sido reactivos. Tenemos la situación, el evento, lote contaminado, lote con etiquetas, pues así que de uno y de otro producto. A lo mejor tenemos lotes que no cumplen alguna etapa del proceso y que tenemos que llevar a cabo un reproceso. Pues en este caso ya son situaciones, son hechos, son desviaciones a nuestros procedimientos internos. ¿Y nosotros qué hacemos? Es una investigación, planteamos cómo resolverlo y planteamos un plan CAPA. Pero en este caso somos reactivos porque ya se presenta la situación. Y con los riesgos estamos visualizando. Hay posibilidad, tenemos pues así que antecedentes incluso de que se han presentado cosas así, no quisiéramos que hacia adelante se sigan presentando. Por eso tenemos que hacer todas estas estrategias de evaluar, valorar el riesgo, entenderlo en todo su contexto. Les decía, hay algunas referencias de corte internacional. Aquí les damos así que algunas que son interesantes. Por ejemplo, la primera que habla de gestión de riesgo en los ambientes regulados. Los ambientes regulados son aquellos que fabrican medicamentos, aquellos que fabrican dispositivos médicos y aquellos que fabrican moléculas de principios activos para medicamentos o para dispositivos médicos. La primera que nace es la ISO 14971 y esta es una guía internacional, es la aplicación de la administración del riesgo en dispositivos médicos. De hecho, por muchos años fue la única que existía para el campo farmacéutico y muchas empresas que iniciaron sus estudios de gestión de riesgo, pues iniciaron con esta norma internacional. Y la verdad, pues planteó desde un escenario, pues así que innovador, cómo deberíamos empezar a abordar toda esta situación de la gestión de riesgo. Muchos decían, no, es que no aplica porque nosotros no fabricamos dispositivos médicos. Hay algunos puntos de coincidencia porque la fabricación de dispositivos médicos, algunos requieren ambientes controlados. Y hay una gama inmensa de dispositivos médicos. Algunos los requieren ciertos ambientes controlados, otros no. Por ejemplo, los dispositivos médicos son muy amplios. Hay desde implantes de titanio, que ahí sí necesitamos que el implante esté fabricado en un ambiente pues prácticamente aséptico para que pueda ser implementado en nuestro organismo, en dentaduras, etcétera, ¿no?
O, por ejemplo, tenemos un equipo que está monitoreando la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en nuestro organismo. Son dispositivos médicos. Los dos están dentro de la misma gama, nada más que es una gama amplísima de los dispositivos médicos. Y bueno, para ellos existe también este escenario. Tenemos otras normas internacionales ya muy enfocados a riesgo, la ISO 31000, que habla solamente de gestión de riesgo o administración de riesgo, como lo quieran ustedes traducir, y la ISO 31010, que son metodologías para la gestión de riesgo. Cuando nosotros estamos implementando todo este tema, es muy conveniente la ISO 31010 porque nos brinda la oportunidad de conocer las alternativas que tenemos como metodologías o herramientas. No nos casemos con una que tal vez nos dicen que es la mejor, pero no la entendemos. Hay alternativas. Lo único importante es que habrá algunas herramientas que sobre todo nuestras autoridades sanitarias ya se han familiarizado un poquito más, ¿sí? Por eso es importante que ustedes estemos moviéndonos conforme también las autoridades sanitarias de nuestros países están muy atentas de qué son los lineamientos para que los industriales que están en estos sectores también tomen a bien tomar ese tipo de, pues de directrices, ¿sí? Tiempo después de que sale la ISO 14971, pues aparece la ICH, el Consejo Internacional de Armonización, y recuerden ustedes, este consejo ha dictado algunas guías que son pues así que opcionales, pero muchas de sus guías, sobre todo los del grupo Q, que son del área de calidad, son muy interesantes en el campo farmacéutico, incluso también en el campo de los dispositivos médicos. Aquí en este caso, nosotros tenemos la gestión de riesgos de calidad, así es como se denomina la ICHQ9. La conoce mucha gente como así nada más, ICHQ9, y bueno, es, digamos, la preferida para los fabricantes de medicamentos. También es ideal para los fabricantes de principios activos. México también ha tenido pues normas donde denominan a la gestión de riesgo como un pilar básico para los sistemas de gestión de calidad para la fabricación de medicamentos. Es la norma 059, la NOM 059, para la fabricación de activos farmacéuticos, principios activos farmacéuticos, la NOM 164 y la NOM 241 para la fabricación de dispositivos médicos. Y en estas tres regulaciones mexicanas hacen obligatorio que los fabricantes de medicamentos, dispositivos médicos y de principios activos en el país tienen la obligación de tener instalada y ya implementada lo que es la gestión de riesgo. Estados Unidos con la FDA y Europa con EMA adoptan la guía ICH Q9 desde el año 2006. FDA también toma en consideración, pues así que a la ICH Q9 y toma también todas sus guías de calidad como una referencia para los lineamientos que lleva a cabo FDA, con todas sus guías. Recuerden, FDA emite guías, las guías son lineamientos que para los que están en Estados Unidos y Puerto Rico es obligatorio porque es su regulación y todos los países aledaños pues estarán en posibilidades de tomarlos de forma opcional. Y si nosotros queremos venderle a Estados Unidos, sí estaremos obligados también a tomar y a adoptar ese tipo de referencias porque ya estaríamos íntimamente relacionados, ¿sí? Otros estándares internacionales muy fuertes, muy importantes, ASTM, el E2500, este es el primer estándar que habla de gestión de riesgo, pero observen ustedes el título, tiene que ver con una guía de especificación de diseño y verificación de sistemas y equipos para la producción farmacéutica y biofarmacéutica. Aquí también este tipo de estándares apuntan mucho a que la gestión de riesgo tiene que soportarnos todo lo que tiene que ser pues la calificación y la validación. Por eso es tan importante que veamos un poquito más allá de las referencias habituales que llegamos a tener.
La Organización Mundial de la Salud, con sus reportes técnicos en el informe 48 del 2014, en uno de sus anexos está lo que denomina Quality Risk Management, QRM, y lo considera como un elemento clave del sistema de calidad. El informe 37 en el anexo 7 incluye un anexo sobre HACCP. HACCP es una herramienta para monitorear al riesgo, nada más que esta es una herramienta de tipo cualitativa. El informe 47 pues incluye un anexo también que habla de la gestión de riesgo. Y en este caso, pues aquí lo importante es estar muy presente. Perdón, me fui un poco más rápido. ¿Ok? Bien, y existen otras literaturas internacionales importantes, por ejemplo, dentro de las literaturas importantes que no son exclusivas hoy en día para el sector de la fabricación de productos asépticos, está PDA, la Parenteral Drug Association. Antes estaba muy asociado a que si nosotros fabricábamos productos parenterales, bueno, pues en este caso podríamos en un momento dado, pues estar visualizando estos estándares. Pero en este caso, pues sí, ya han trascendido estos reportes técnicos y, por ejemplo, el reporte técnico 44 se tiene que revisar también. Pues, por ejemplo, el número 54 habla de la gestión de riesgos, cómo se implementa la gestión de riesgos de calidad en las operaciones farmacéuticas y biotecnológicas. Y bueno, ese es un documento también que nos da muchísimas guías para llevar a cabo este tipo de actividades. También existe otro reporte técnico de PDA, que es el número 44, que está muy enfocado a lo que es proceso aséptico, la gestión de riesgo para producto aséptico. Y en este caso existen también otras literaturas importantes para todo campo. Está el organismo internacional ISPE o ISPE, son las siglas en inglés también de la Sociedad Internacional de Ingenieros Farmacéuticos. En este caso, ISPE también dentro de su gama de actividades ha emitido una serie de guías muy interesantes y en este caso hay una de sus guías que habla de la gestión de riesgo para lo que es calificación y comisionamiento. Esto muy enfocado a los temas de calificación y validación, un tema que hoy también es obligatorio cumplir dentro del ambiente farmacéutico, del ambiente de los dispositivos médicos y del ambiente de la fabricación de los principios activos. Y hoy también es muy conocida una de sus guías, la GAM, que es una guía basada, hoy es la GAM 5, guía para hacer una evaluación, una validación de sistemas computarizados. Y esta otra guía que estamos poniendo ahí en su consideración es una guía basada en riesgo para aquellos sistemas computarizados que deben de cumplir con los lineamientos GXP. Pero fíjense, esta es una guía muy enfocada exclusivamente a sistemas dentro del área analítica, dentro de los laboratorios. Entonces, realmente hay muchas referencias hoy internacionales que pueden ser interesantes para nosotros y que en un momento dado, pues sería conveniente que no solamente uno, sino varios lineamientos documentales tengan ustedes para robustecer procedimientos y veamos si la estrategia que estamos teniendo es la adecuada, sí o no. Bien, ¿qué esperan las autoridades sanitarias para la gestión de riesgo? Es que nosotros tengamos a la gestión de riesgo como una herramienta y que sabemos todos que debemos fabricar medicamentos que cumplan todos los estándares de calidad. Y en un momento dado, pues así que es lo importante, ¿sí? Se deben fabricar productos que sean adecuados para su uso previsto, que cumplan con su autorización de comercialización y que no expongan a los pacientes a riesgos
por seguridad, eficacia o calidad inadecuada. En algunas empresas de repente tenemos una falla en el proceso de producción y de repente dice alguien, no podemos tirar todo el lote, vamos a hacer un reproceso, un retrabajo. Son actividades que ya implican un riesgo. O sea, fabricar un medicamento trae una serie de riesgos inherentes, pero si nosotros lo que hacemos es visualizar que ante un evento de falla metemos más elementos que no sabemos cómo van a impactar, pues de repente sí tenemos un problema. Entonces, ahí sí es donde deberíamos nosotros estar muy pendientes si esos reprocesos, retrabajo no me afectan la calidad o la eficacia del producto o su seguridad. Por ejemplo, alguien pensando en tabletas, alguien dice, no, quedaron muy altas en cuanto a su dureza y no me dan las pruebas de disolución. Y alguien dice, vamos a triturarlas de nuevo y vamos a volver a tabletear. Bueno, ya es un proceso doble de tableteado. Tenemos un proceso adicional que es una molienda y luego un nuevo tableteado. Esto me puede afectar los estándares de calidad y los de eficacia. Y hay manipulación. Esa manipulación puede que contaminemos ahora microbiológicamente al producto. Entonces nosotros sí tenemos que visualizar ante, sobre todo, situaciones que ustedes han tenido, han vivido ya en su ambiente de la producción, pues qué tipo de situaciones pueden afectar a nuestros pacientes cuando de repente algún estándar de calidad compromete la seguridad, calidad o eficacia de un producto farmacéutico. Entonces, ¿cómo evaluarán los inspectores si tenemos correctamente implementada la gestión de riesgo en nuestra organización? O sea, para ellos va a ser algo así como una situación, pues, así como una situación que no está muy, muy definida. De entrada, pues, ¿qué es lo que deberíamos de tener dentro de la organización? Tener un documento que describa la política y la estrategia de gestión de riesgo en la empresa. Esto puede dejarse asentado como en algunas ocasiones, de repente ya cuando entramos a trabajar con este tipo de herramientas, nosotros notamos que hay demasiados riesgos dentro del ambiente de la fabricación, de la producción. Entonces, de repente nosotros notamos que habrá que definir una política. Y esta política, y en algunas ocasiones también la estrategia, pues no la construye un área específica. Perdón. No la describe un área específica, normalmente la describe la alta dirección, pues así que los funcionarios de todas las áreas funcionales de la empresa, como aseguramiento de calidad, control de calidad, áreas de investigación y desarrollo, pues áreas de compras, de ventas, etcétera. ¿Por qué? Porque se tiene que describir una sola política para toda la empresa. Nosotros no podemos decir, mira, el área de producción tiene una política, el área de calidad tiene otra, los de almacenes tienen otra, pues estamos hablando de una sola empresa. Nosotros no nos podríamos mover con diversas políticas porque pues habrá en el proceso de fabricación muchas actividades que están interrelacionadas. Y recuerden, el término fabricación involucra que desde que estamos adquiriendo insumos hasta que estamos entregando producto a los pacientes, todo eso, todo lo que pasa en ese inter se le llama fabricación. Nosotros no podemos decir, no, pues es que los de compras no tienen nada que ver con la gestión de riesgos, ni con la fabricación, ni nada. Al contrario, o sea, de repente nos damos cuenta que todas las áreas funcionales de la empresa, todas tienen que ver con la gestión de riesgo. Por eso necesitamos que exista una sola política, una sola, pues así que se defina una sola situación, ¿sí? Ahora, hay que asegurar también que la gestión de riesgo en la empresa va a valorar, controlar, comunicar y revisar rutinariamente los riesgos para la calidad de todos los productos que se fabriquen dentro de la organización. Muchas veces esto se asegura a través de implementar los documentos como un procedimiento de gestión de riesgo. Tal vez incluso tenemos muchos riesgos y tal vez sea necesario, como en la validación, tener un plan maestro de gestión de riesgo. Eso cuando ya estamos superando algunos escenarios en donde de repente, pues sí, pues llegamos a tener una situación crítica, ¿sí?
Ahora, también es importante, se tiene que utilizar el conocimiento científico y toda la experiencia con los productos y los procesos que tienen ustedes. Y esto es la base del análisis y siempre hay que referir a los riesgos que pueden tener el paciente como ser humano, pero también cuando hacemos estos estudios tenemos que ver el efecto inmediato. Miren, si nosotros no limpiamos una máquina, el efecto que puede llegar a conducirnos es que dejemos residuos de la fabricación anterior y que tengamos un riesgo con nuestro paciente para, pues a lo mejor, que se intoxique o a lo mejor que se afecte porque le estamos metiendo, pues, impurezas de otro proceso, ¿sí? Ahora, cuando hacemos gestión de riesgo, siempre visualizamos el efecto inmediato. Sí, sí, porque todo lo queremos luego lanzar hasta que se muere el paciente. No, no, pero antes de que se muera el paciente, seguramente nosotros tenemos un mecanismo porque hay análisis de laboratorio y nos dice, el producto no cumple especificación. Ah, bueno, ahí tengo otros mecanismos. Entonces, siempre que evaluemos a la gestión de riesgo, pues tenemos que visualizar el efecto inmediato, ¿sí? Y bueno, también tenemos que disponer de evidencia de la efectividad de acciones que se han implementado para mitigar el riesgo. Y en este caso, pues tenemos que ver, así como a veces hacemos un monitoreo para capa, si es efectivo capa, pues hoy tenemos que también visualizar que cuando se ponen medidas de control o mitigación, como también así se le denomina en toda la bibliografía de gestión de riesgo, pues de repente ponemos una idea, pues ahora sí que la colocamos en piso, pero no es lo mejor. No está atacando lo que verdaderamente está ocasionando los riesgos. Es decir, no estamos atacando el peligro. Por lo tanto, se van a presentar de forma inminente todos estos riesgos. ¿Qué otros elementos? Pues hay que razonar muy bien las decisiones de incluir o excluir algún elemento de riesgo y tener evidencia que sustente por qué lo hemos tomado. Cuando hacemos gestión de riesgo, lo hacemos en equipos multidisciplinarios. Habitualmente, a veces ustedes llegan a considerar que es muy conveniente que, pues nada más el área de aseguramiento esté presente. Pues cuando hacemos esta gestión de riesgo, nada más con un equipo funcional de la empresa, este estudio se inclina a los puntos de vista que trae, pues, el área de aseguramiento de calidad. Nosotros, en la medida que tengamos en cuenta que van a entrar, pues, áreas de mantenimiento, áreas de ingeniería, que van a entrar, en las áreas productivas, el laboratorio de control de calidad, pues, en un momento dado nos van a dar oportunidad de ver sus puntos de vista y también considerarlos para tomar en cuenta, pues, qué es lo que está sucediendo con este con este riesgo que estamos evaluando, ¿sí? Vamos también evitar asumir injustificadamente factores de riesgo, que seamos así como luego nos dicen, más papistas que el Papa, ¿sí? Tenemos que sustentar todo con hechos, hay documentación dentro de la empresa. Si hubo una falla, pues ahí está documentada que hay una desviación, que se dio un tratamiento, etcétera. Y lo importante, pues hay que tomar toda esa información para ver cómo podemos ir a hacer una toma de decisión adecuada, pero con todos los miembros que estén colaborando en este análisis. Si nosotros de repente tomamos información, pues, muy a la ligera y que no, es que dicen los compañeros de producción, o sea, ese de que dicen, o sea, nada más están, haciendo un comentario, pues sí podemos considerar, el área de producción es un experto en la materia ¿de qué? De la fabricación de los productos que hacemos en planta, pero tomar en consideración eso, así un hecho, un testimonio, dicen que tienen esto. Bueno, si dicen y me lo pueden demostrar, mira, esta orden de producción, esta otra orden, tengo N cantidad de órdenes de producción, por eso nuestros compañeros de producción dicen que tienen una situación de riesgo. Pero si la lanzamos al aire y no hay sustento, realmente no estamos justificando los factores de riesgo. De repente les digo, o sea, decimos hay un riesgo, pues de que ahorita como estamos en la pandemia de que las personas lleguen a la empresa y que contaminemos las áreas productivas, ¿sí?
Eso dicen, pero bueno, entonces no estamos tomando en cuenta nuestros controles que tenemos para entrar a la organización, que dejas tus zapatos, que te quitas tu ropa de calle, que te pasas con un uniforme específico, que las áreas de producción tienen un sistema crítico, HVAC, que de repente, incluso si tuviéramos inyectables, tenemos campanas de flujo laminar para reducir todavía las partículas. Entonces, si dicen que todo se puede contaminar hoy por el COVID, bueno, tenemos que sustentar qué elementos de los que actualmente tengo, que son controles para que accesemos a una planta, no sirven, no funcionan, porque en un momento dado pensaríamos que toda la planta productiva estará llena de COVID y que es un punto de riesgo que fabricáramos nosotros en nuestra organización, ¿sí? Entonces sí tenemos que hacer pues ahora sí que una búsqueda de información completa y que evaluemos a los riesgos, pues con elementos transparentes, no de que seamos muy subjetivos. En este tipo de análisis podemos llegar a ser subjetivos, por eso entre más entendamos la herramienta primero y luego más entendamos o conozcamos al producto, al proceso, pues va a ser mucho más fácil llevar a cabo estos procesos, ¿sí? Y bueno, también dice, estar siempre implicados en las evaluaciones y decisiones, aunque se trabaje con expertos técnicos. Si no conocemos bien la herramienta, pues a veces contratamos a un experto, un consultor de gestión de riesgo, pues incluso con una modalidad como la que tenemos ahorita, a través de plataformas virtuales. Y ustedes, así como yo puedo compartir una documentación, pues ustedes también tomar en cuenta los puntos de vista del consultor, etcétera, y hacer una gestión de riesgo adecuada con cumplimiento regulatorio y que visualicemos realmente si estamos o no abordando los riesgos de forma adecuada. ¿Qué otros elementos tendríamos? Bueno, considerando esto, significa que ya tenemos que definir un procedimiento o un plan maestro de validación, y si tengo un plan maestro de validación, yo tengo que definir cuáles son las metodologías que voy a utilizar para que nosotros llevemos a la práctica, pues ahora sí que nuestro escenario para que hagamos precisamente todas las gestiones de riesgo. ¿Qué herramienta vamos a utilizar de las que mencionábamos? Bueno, pues la que sea más sencilla para ustedes, pero sin considerar que de repente nos deje a todos en una situación ambigua. Utilizamos, porque así hemos escuchado, hay que utilizar HACCP, que es una de las herramientas para evaluar los riesgos, mucho, muy conocida en el campo de los alimentos. El campo de los alimentos sí nos lleva a la delantera en la gestión de riesgo. La industria de los alimentos, desde que se lanzan los hombres a la luna, fue una situación que se estudió por gestión de riesgo. ¿Cómo vamos a alimentar a los astronautas cuando estén en el espacio? No pueden salir, ellos tienen que llevar la comida desde que salen de viaje, cómo la mantenemos y cómo se la van a comer. O sea, esa fue la primera disyuntiva cuando nacen los vuelos, pues, al espacio y empiezan a ser, tripulados con personas. Primero mandaron a unos animalitos que son muy famosos y luego ya mandaron a los tripulantes, pero estos tripulantes, pues, tenían que mantenerse vivos, ¿ok? Entonces, esa fue la primera situación, por eso el campo de la industria alimentaria habla mucho más rápidamente de estas herramientas de riesgo, pero sus herramientas de riesgo están siendo muy cualitativas. HACCP, que es hoy de las más fuertes en la industria de los alimentos, pues es cualitativa. HACCP es cualitativa. Y así de repente vemos, vamos encontrando que muchas de las que utiliza el campo de los alimentos pues, es cualitativa. Y en el caso de una MEF, es una, pues así que es una herramienta de tipo este, cuantitativa. Entonces, esto es importante que en un momento dado, pues ustedes tomen en consideración, ¿sí? ¿Qué otros elementos? Bueno, decíamos, con nosotros, aquí están viendo en la parte de las barras color azul, las 4 etapas del ciclo de vida de un producto farmacéutico, y también ya se está considerando este como una etapa de vida para los dispositivos, este, dispositivos médicos, ¿sí? En este caso,
¿Qué es lo que tenemos? La etapa de desarrollo, investigación y desarrollo, transferencia de tecnología. Cuando vamos a mudar de un lotecito piloto a la planta productiva y cuando estamos ya en una manufactura de tipo comercial, así como también la última etapa, que es una descontinuación. Ahora, existen abajo unos engranes, que es la administración del conocimiento. Inicia desde que nacen los desarrollos. Algunas de sus empresas tienen sus productos que ya tienen mucho tiempo, de vida, que cuando nacieron no había área de investigación y desarrollo, pero de todas maneras conocen ustedes su proceso, conocen a su producto. Es decir, hay una administración de conocimiento dentro de la organización. También existe todo un mecanismo para administrar a los procesos. Es decir, cuando, pues, sabemos que de qué, pues, así que cuáles son los requisitos ambientales, qué sí se puede fabricar en un área, qué no, que en un momento dado podríamos, tal vez contemplar, pues, para que hagamos fabricación de inyectables, o a lo mejor solamente sólidos o semisólidos, etcétera. Y también dentro de la organización existe un sistema de gestión de calidad. Estos 3 elementos están ahí como engranes porque van caminando siempre y se van retroalimentando entre sí. No pueden estar así como aislados y que existan como un ente aparte, porque no nos daría ninguna ventaja para nuestros procesos que tenemos en la organización. Y luego aparece la gestión de riesgo, que en este caso la gestión de riesgo tiene, pues, como una aceitera, ¿verdad? Le está dando lubricación a estos 3 engranes, porque precisamente la gestión de riesgo nos va a permitir ampliar el conocimiento, poner en práctica en la administración de nuestros procesos y que la organización camine un poco más ligera, sin tropiezos. La organización se tropieza cuando tiene fallas, cuando tiene desviaciones. Cuando tenemos ese tipo de situaciones, pues lamentablemente nosotros tenemos que detenernos a atenderlas, porque no podemos quedarnos con que esto ya tira todo eso a la basura. Normalmente las organizaciones que tienen un entendimiento de qué fue lo que sucedió, pues ya incluso toman esas decisiones porque tienen esos 3 elementos engranados y que están bien afinados, y cuando hay una falla, definitivamente toman la decisión más sabia. Destinan el producto a rechazo, para que no vayamos a lastimar a los usuarios que se encuentran afuera, nuestros pacientes, ¿sí? Que no vayan a venir, pues, con nuestras autoridades sanitarias a darnos algunas recomendaciones de que estamos llevando a cabo mal la actividad. Ahora, la gestión de riesgo ha existido y ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo. Al principio no teníamos gestión de riesgo. Luego aparece una gestión de riesgo informal. No hay procedimientos, no hay mecánicas, pero bueno, empezamos a visualizar que existen riesgos y que empezamos a implementar algunos controles, aunque no está formalizada toda la herramienta. Luego viene una gestión de riesgo principalmente retrospectivo y correctivo. Es decir, hay una desviación y ante esta desviación decimos no queremos que nos vuelva a pasar. ¿Y qué hacemos? Buscamos causa raíz, que es como se trabaja una desviación o no conformidad, y posteriormente, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos para que no vuelva a suceder? Es ahí cuando evaluamos, pues, situaciones diversas que se proponen por los comités y que cuando se proponen, pues, básicamente estamos haciendo una gestión de riesgo, pero todavía no está formalizada. Luego ya viene una situación más formalizada, que es la gestión de riesgo prospectivo, preventivo, la que el día de hoy tal vez empecemos ya a estar trabajando y que nuestras autoridades sanitarias pues tienen que evaluar. Y luego vendrá una gestión de riesgo integrado a todo el ciclo de vida, a que realmente siempre cumplamos todos los lineamientos regulatorios, a que realmente la organización tenga niveles de eficiencia, que no esté tropezándose con las desviaciones que de repente son muy recurrentes, que entendamos y aprendamos de nuestros procesos y que cada vez tengamos menos sorpresas. Cuando tengamos todo esto integrado, pues, a compras, integrados a hacer auditorías, integrados a evaluar a mis proveedores, integrados a cómo lo voy a acoplar a una validación, integrados incluso a mantenimiento
de la organización. O sea, no solamente voy a tener gestión de riesgo cuando ya entendamos y veamos todos los beneficios que nos pueda dar, exclusivamente para riesgos de calidad. Si nosotros empezamos a manejar esta herramienta y queremos visualizarlo en equipos, mantenimiento, calificación de equipos, pues podríamos tener un buen sustento para implementar estrategias interesantes dentro de la organización. Lo único que sí tienen que recordar, la gestión de riesgo no nació para evadir algo que ya se encuentra documentado en una norma, ley, decreto, resolución, reglamento. No, ahí sí ya definitivamente la gestión de riesgo no sirve para eso, ¿eh? Podríamos intentarlo, pero definitivamente cuando llegue una visita de autoridad sanitaria, lo que va a suceder es que nos van a sorprender con que, pues, que esto lo estamos abordando de forma incorrecta. Ustedes en esta imagen que ven en pantalla es la imagen que tiene la ICH Q9. Ustedes pueden distinguir que hay algunos elementos como hay un inicio, hay que definir, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que vamos a evaluar con gestión de riesgo? Es el inicio de todo ese proceso. Luego viene una caja roja que tiene en título blanco valoración del riesgo. Ahora, esta valoración del riesgo tiene 3 componentes. Número 1, identificación del riesgo. Número 2, análisis del riesgo. Y número 3, evaluación del riesgo. Identificar y analizar los riesgos luego quedan como mezclados. Mira, identifico que se puede contaminar microbiológicamente. Identifico que a lo mejor hoy las personas que no se dan cuenta que están enfermas de COVID vengan a la empresa y empiecen a fabricar productos farmacéuticos. Estamos haciendo una identificación de riesgo y ¿qué tendremos que hacer inmediato? Pues analizar. El análisis del riesgo, ¿a qué se refiere? Bueno, básicamente el análisis del riesgo va a ir enfocado a que nosotros visualicemos también, pues, que le demos una magnitud, que bueno, si vamos a usar una escala cualitativa, digamos, esto es medio o es alto o es bajo. Nosotros hacemos la recomendación, no se metan en esas problemáticas porque luego toma mucho tiempo definir un margen y la herramienta nadie la quiere usar porque dice, no, es que ni siquiera se ponen de acuerdo. Esto es alto o medio. Entonces, cuando usamos escalas cuantitativas, es muy fácil que todos entendamos qué es bajo o qué es medio o qué es alto, ¿sí? Otro elemento interesante es que nosotros cuando hagamos el análisis del riesgo, vamos a tener que poner escalas. Cuando nosotros tenemos que poner escalas, le tengo que poner una escala a la severidad, una escala a la ocurrencia y una escala a la detectabilidad, si es que lo vamos a estar considerando. Estos 3 elementos los vamos a conjuntar para decir voy a evaluar el riesgo y este riesgo tiene tal magnitud. Obvio, nosotros tenemos un comité que puede ser incluso el mismo comité de calidad, pero normalmente ya cuando empiezan a trabajar con estas herramientas se dan cuenta que riesgos hay muchos. Entonces, lo que se sugiere es que se haga un comité de gestión de riesgo para que cuando existan cosas enfocadas a riesgos, pues el comité está más empapado en las herramientas, conoce muy bien la metodología que se escogió y puede dar, pues así que pues una consideración correcta a la situación que estemos trabajando, ¿sí? De lo contrario, pues ahí sí tendríamos una situación crítica. Cuando nosotros estamos considerando este elemento, el comité tuvo que haber puesto en función a la herramienta que ustedes ven en color amarillo en esta figura, herramientas de gestión de riesgo, que si nosotros les decimos utilicen AMEF, porque AMEF es una de las herramientas más, digamos, conveniente, bueno, AMEF es el análisis de modo de fallas y efectos. Entonces, esta es de las herramientas que para el campo farmacéutico es muy bien socorrida, ¿sí? Ahora, el comité tuvo que poner, si estamos usando AMEP, un valor, dependiendo la escala. Imaginen que la escala es 1, 2, 3 para cada uno de los 3 ítems que les menciono, pues tendríamos que definir, bueno, si la escala va del 1 al 3, no se suman, todos los elementos se multiplican. Entonces yo tengo que poner un elemento medio, a lo mejor 3 por 3, 9 por 3, 27, a lo mejor yo digo, con un valor de 15, con un valor de 18, que sería la media, tal vez casi, de 3 por 3 por 3, ajá.
Entonces, todo lo que sea menos de 18 hacia abajo es un riesgo aceptado. Y yo puedo también poner una escala para decir, mira, a este, si está del 1 al 6 es bajo. Si está del 7 al 18 es medio aceptado. Si está del 18 al 22 es medio, pues ya no aceptado, ¿ok? Y si va del veintitantos al 27 es alto, no aceptado. Todos estos elementos, pues, son los que tenemos que considerar en esta etapa, evaluación del riesgo. Porque aquí es donde decidimos si el riesgo lo acepto o lo controlo. Por eso es tan importante que exista un comité que nos defina, pues, que cómo nos movemos en la empresa. Alguien puede decir: "Mira, tengo un riesgo muy alto de que se contamine la producción, porque las personas que hoy vienen en transporte público pudieran verse, pues, contaminados de alguien que no sabía que estaba enfermo y que se fue a trabajar y que también tomó el mismo transporte, ¿okey? Entonces, nosotros tenemos que considerar todos estos escenarios para ver si sí vamos o no vamos con una acción. Alguien dice: "No, pues, ¿saben qué? Que nadie salga de la planta". Oye, ¿dónde los dejo? Tienen que dormir, descansar, comer. O sea, de repente alguien sale con una idea de controlar el riesgo, que sería, voy a reducir el riesgo. Así, algunos médicos que están haciendo en sus países, a lo mejor igual que en México, los médicos, ya el gobierno hizo una, como una instancia para que algunos hoteles les den, pues así que les den acojo, ¿no? Sin pago de habitación ni nada. O sea, hay una lista de hoteles que los médicos, enfermeros, personal de limpieza, etcétera, va, presenta sus credenciales que está en el sector de salud, lo hospedan y le hacen el aseo todos los días, sanitizan sus habitaciones, regresa al día siguiente, vuelve a tener un lugar limpio, no contamina a su familia, regresa al sitio donde está altamente contaminado. Alguien diría, hay que hacer lo mismo en la planta, ¿sí? ¿Dónde hospedamos a los compañeros? ¿Quién hace el aseo? ¿Quién hace la sanitización? ¿Cómo les damos de comer? ¿Dónde ponemos camas? Etcétera. O sea, de repente, esta que podría ser una situación para controlar muy interesante, de repente tiene un costo muy caro. Y alguien, tal vez la alta dirección va a decir, brillante idea, pero incosteable. ¿Saben qué? Busquemos otra alternativa que no lleguemos a un escenario de esa magnitud, ¿sí? Y a la mejor alguien dice, no, vamos a considerar que los controles que tenemos actualmente en la planta funcionan, porque nos quitamos los zapatos, toda la indumentaria de calle, lavamos manos antes de tocar nuestros uniformes que vamos a utilizar, nos ponemos la indumentaria, usamos gel sanitizante antes de pasar a las áreas productivas. O sea, si se fijan ustedes, cuando vamos a ingresar a una planta de producción, ya tenemos una serie de controles que existen desde hace mucho tiempo, porque alguien desde hace mucho tiempo dijo, si tú traes de la calle suciedad, pues se la vas a pegar al producto. Y ya fue un riesgo que controlaron hace tiempo. Ajá. Ahora, si nosotros pensamos que no está bien nuestro control, por eso nosotros abordamos las propuestas, las nuevas alternativas para reducir a los riesgos, considerando pues que puede ser una idea tal vez súper brillante con un costo y que en comité lo van a discutir pues los que tienen las ideas, así como los que tienen el poder financiero dentro de la empresa, porque suena muy bien, pero de repente no tenemos el recurso económico. En algunos casos, sobre todo si estamos por abajo del valor, imagínense que el valor definido de 18 hacia arriba hay que hacer algo. Entonces estoy en 17. Determiné mi evaluación de riesgo y me da valor 17. Okey, entonces te da valor 17, entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos a hacer un control y alguien dice: "Aceptemos el riesgo". Oye, pero estamos casi en la línea, casi estamos en una situación que hay que hacer algo. Aquí todo el comité toma la decisión, no una sola persona, ¿ok? Si todo el comité apoyó que a pesar de que está por abajo del índice que ya habíamos definido para actuar, para controlar, y que consideramos que es muy benéfico para la organización y para nuestros pacientes, ¿saben qué? Les comunicamos, que es la otra franja que está en color como café, comunicamos a toda la empresa que vamos a llevar a cabo una acción de control, a pesar de que el valor de riesgo salió por abajo del valor tope,
que tendríamos que haber considerado. Entonces, esta situación, por eso la comunicación la ven ustedes en algunos lugares con líneas punteadas, también es necesario comunicar, y en un momento, pues, con una línea fija. Eso significa que tenemos la obligación de comunicar. Ajá. Ahora, cuando nosotros vemos esta etapa azul, que es control del riesgo, decidimos hacer control para reducir el riesgo, o decidimos aceptar el riesgo y no hacer absolutamente nada. Mínimo se tiene que documentar, que nosotros tomamos la decisión de no actuar y que vamos a estar muy, muy atentos a cómo dan los resultados, de gestión de riesgo. Porque estos resultados de gestión de riesgo, no crean que es una vez y ya nos olvidamos. Es una vez, hay que programar de forma periódica cómo vuelvo a evaluar a este riesgo. Mira, no hicimos nada. Lo hicimos en ahora junio. Ahora, ¿cómo está en julio o septiembre? Si tú dices, lo voy a ver dentro de un año, en junio 2021. A lo mejor, ¿sabes qué? Si tu valor estaba muy cerca de la frontera en que ya no fuera considerado correcto, tú lo tienes que evaluar más frecuente. Si tú tomas la decisión correcta, dices, no voy a hacer nada, pero voy a monitorear frecuentemente, hacer este ejercicio, volver a ponderar, a volver a calificar a los riesgos, porque yo veo la conducta de las personas, yo veo nuestras instalaciones, veo cómo están haciendo la limpieza, que cambian los sanitizantes, etcétera, tantas cosas que vemos dentro de una planta, de tal forma que para nosotros creemos que mantenemos así, pero mantenernos y decir, mira, no ha pasado nada, no, vuelve a hacer el ejercicio. Y algunos van a pensar, ¿sabes qué? Yo la vez pasada di este valor, pero ahora considerando que todo nuestro país no mejora y que cada vez hay más aumento de casos, creo que ahora mi valor es tal. Y tal vez ese riesgo que habíamos evaluado como aceptable, casi al tope, cuando vuelva a hacer el ejercicio ahora ya no es aceptable. Y ahora forzosamente estamos obligados a hacer una acción de control. Entonces, esta situación de evaluar los resultados hay que mantenerlos en comunicación y es algo periódico. Por eso ven ustedes esta, pues, como una flecha que se encuentra, no sé si observen mi mouse, ajá, dando vueltas, precisamente conectándose, revisión de los riesgos a control de riesgo, otra vez conectándose a valoración de riesgo. ¿Por qué? Porque son elementos que hay que monitorear de forma periódica, ¿sí? Y bueno, pues siempre, comunicaremos a todas las partes interesadas, incluso a veces tenemos que contemplar, pues, hasta nuestra área de asuntos regulatorios, y uno diría: "¿Pero por qué a ellos?". ¿Tú sabes qué? Por el COVID ya no tenemos la materia prima que habitualmente venía de Asia, porque todavía no se abren los aeropuertos, ni puertos, ni no hay materia prima. De donde la teníamos registrada, ¿verdad? Pues hay que dar un aviso, ¿no? A ver cómo afecta, ¿verdad? A nuestro registro sanitario. Bien, veíamos en este caso ejemplos de escalas. En esta lámina ven ustedes ejemplos de escala, severidad o efecto, ¿verdad? ¿Qué tanto nos puede pegar? ¿Qué tanto nos puede lastimar? Ustedes pueden construir para los ejercicios de evaluación, regreso otra vez, para el ejercicio de análisis del riesgo, que es la parte media, nosotros ahí es donde usamos esto, escalas. Es decir, nosotros vamos a tomar nuestro riesgo, imagínense un riesgo, materia prima, desabasto de materia prima por situación COVID. Esa es la situación hoy en día que tenemos en la planta. Y pues vamos a evaluar. Oye, ¿pero qué materia prima es? Es la materia prima de nuestro producto estrella. No, pues ¿saben qué? Ese es el que hago todos los días de la semana o una vez a cada semana. Es el que mantiene viable a nuestra empresa. O sea, ¿cómo nos impacta para nosotros? Yo creo que mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la severidad? Pues le daríamos, en este caso es una escala 1, 2, 3, 4. Podríamos darle el máximo valor, 4. Ujú. Ahora, ¿esto ocurre frecuentemente? No, antes no pasaba. O sea, yo no tengo ningún histórico que antes venía de Asia, China, no sé, Hong Kong, y nunca fallaba.
Y ahorita ya no hay, no hay, a partir de que inicia la pandemia. Entonces, ahorita está la pandemia. ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? La pregunta interesante de todos los países. No, que China ya está lista, pero su país, ¿cómo está? ¿Está abierto a todo el mundo? ¿Las cosas que vengan de afuera van a poder entrar o las van a dejar ahí estacionadas? O sea, porque China ya está sin restricciones, lanza su producción por barco y llega al puerto de su país y ni siquiera lo dejan bajar. Su país lo tiene, está cerrado el país para todo lo que venga de afuera. No, pues vamos a seguir. ¿Cuántas veces va a ocurrir? Muchas, porque de aquí a que se acabe la pandemia, no sabemos cuándo se va a acabar la pandemia, por lo tanto, la ocurrencia, si lo fabricaba cada semana y me llegaba cada mes, y ya llevo 3 meses y ya nos acabamos todo el stock, ¿eh? Ya incluso ya esto ya no es un riesgo, ¿eh? Si ya me acabé el stock, ya es una situación crítica, sí, ya estamos ante los hechos. Si todavía tengo stock y el stock me queda, pues que para 2 meses, que para 3 meses, aquí, ¿y cuánto, en ocurrencia, cuánto va a pegarnos? Pues tengo para 2 meses, es decir, va a pegarnos tal vez de forma media. Le damos un valor 2. Oye, ¿y lo podemos detectar? Mira, pido que me hagan un inventario cada semana. Si estamos muy críticos, pues lo pido cada mes o lo pido diario. Entonces, si yo tengo un desabasto de una materia prima en un almacén, a través de un inventario tengo un mecanismo de detección. Ahora, ¿sabes qué? Yo no tengo mis mecanismos de inventario, lo hago una vez hasta diciembre. Oye, ¿no podríamos hacer uno ahorita que estamos en junio? Pues sí, sí lo puedo hacer, o sea, no nos impide nada hacerlo. Oye, pues hay que hacerlo, ¿no? Para saber hasta cuánto nos va a alcanzar todo el stock que tengamos en el almacén de materia prima, ¿eh? Y eso habría que ver si no se nos ha agotado otra materia prima. Imaginen si es el principio activo. Imagínense que tengo principio activo, pero no tengo excipiente. Es la misma situación. Ajá. Ahora, algo importante, cuando vemos la escala de detección, y eso sí me gusta aclarar siempre que doy este tipo de pláticas, es que la detección es una escala. Cuando nosotros dijimos, es muy severo, hay que darle 4. Ocurre mucho o va a ocurrir mucho porque ya va a haber desabasto, le damos 3. Oye, ¿tienes un mecanismo de detección? Sí, hago inventario, le das valor 1. ¿Por qué le das un valor 1? Si yo tengo un mecanismo, ¿cómo detectar la situación que no se nos torne en un hecho? Lo voy a hacer cada día, cada semana, si quieres, hago los inventarios. Oye, nunca hago inventario, ¿sabes qué? Le doy el valor 3. Nunca hago inventario. Lo hago nada más en diciembre. Dice el procedimiento que en diciembre le doy valor 2, porque a lo largo de todo el año no sé cómo estoy moviéndome, ¿eh? ¿Ok? Obvio que el inventario está asociado a los sistemas ERP de su empresa, o sea, no están así como desarticulados. Les digo, lo que hacemos en un ambiente farmacéutico, todo está correlacionado, por eso nos enteramos, ¿no? Ahora, si yo no tengo mecanismos para hacer inventarios y no lo puedo implementar, pues entonces yo estaría con un valor 1. En estas escalas, si observan, nunca damos valor 0. ¿Por qué no damos valor 0? Porque nosotros vamos a combinar los 3 elementos, severidad, ocurrencia, detección, y a eso lo vamos a multiplicar y eso lo vamos a denominar número de prioridad de riesgo, ¿ok? Entonces, si yo le doy a alguno de estos ítems valor 0, ¿cómo, de qué magnitud estaremos hablando de nuestro riesgo? 0. Ajá. Por lo tanto, entonces voy a decir, no hay riesgo. No, no, por eso desde procedimiento, desde un plan maestro de gestión de riesgo, decimos que cuando evaluamos riesgos, jamás calificamos con un valor igual a 0. Tiene que ser una condicionante, porque si no alguien se le olvida, le da 0 y ya todo nos sale en 0, pues que no hay riesgos, ¿no? No hacemos nada, nos cruzamos de brazos ¿y qué va a suceder? Que no hacemos nada y de repente, pues que ya no tengo producto
en los stocks, ¿sí? Entonces, a esto es lo que nosotros le denominamos esa conjunción de estos 3 elementos, que es la severidad de ocurrencia, detección. Si damos el valor más alto, por ejemplo, en las escalas que vimos en la lámina anterior, pues el valor más alto sería 36. Ajá. El valor más bajo sería 1, cuando yo diría, pues no hay ningún tipo de situación crítica, ¿ok? Ahora, nuestro comité tiene que decir, ¿sabes qué? Estás en un escenario donde tú tienes que definirme, pues, cuándo está bajo, cuándo está medio, cuándo es alto. Pero observen, aquí estamos asociando un color, un una connotación, riesgo bajo, color verde, y aparte le estoy poniendo un valor 1 a 8, de tal forma que queda muy transparente. Oye, tengo 9, no, ¿sabes qué? Es riesgo medio. Ujú. Y si ya tengo 24, eso es riesgo alto. O sea, no queda la menor duda, ¿ok? Ahora, en la escala de riesgo medio, el comité tiene que definir a partir de qué valor empezamos a hacer algo. A lo mejor el comité dice, no, a partir de 9. O sea, aunque tenga riesgos medios, voy a hacer acciones de remediación o de mitigación o de control de riesgo. Sí. Bueno, ¿lo está diciendo incluso el dueño de la compañía? Sí. Okey, porque luego esto tiene costo, ¿eh? Y luego me dice: "No, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué? Esto sale muy caro". Pues es que usted indicó en la política de manejo de gestión de riesgo que los riesgos a partir de tal valor se hacía control de riesgo. Es lo que estamos haciendo. No, esto sale carísimo. No, hay que mover el valor. ¿Qué tal si le damos un valor intermedio? Okey, a lo mejor le damos que déjenme ver cuál sería el valor intermedio, pues, a lo mejor estamos hablando de, déjenme, ya mi cabeza de repente ya no quiere hacer cuentas rápidas, pues estaríamos hablando de un valor 15. Nos daría 15.5, pero, pues, o es 15 o es 16, puntos medios no, porque si no, luego vamos a tener otra. Si las escalas no son con puntos decimales y acá me sale con puntos decimales, vamos a tener un conflicto. No, a partir de 16 es un riesgo, aunque sea medio, no aceptable y por lo tanto entra en un control, ¿ok? Pero eso lo definimos en un comité. Si no, lo hacemos en comité. De repente, esto lo hizo nada más aseguramiento de calidad, pues luego toda la planta está en contra de aseguramiento de calidad. Y definitivamente no se trata de que nos conflictuemos unos con otros. Recuerden, es una sola empresa con varios departamentos. No somos contrincantes. Los contrincantes son los empresarios que están en el mismo sector, pero que se llama de otra forma la empresa. Ellos son los contrincantes. Los que estamos adentro ni somos contrarios los de producción y los de calidad y los de no, todos somos una misma empresa y todos nos interesa que la empresa siga viable. Sobre todo hoy que en muchos países, ¿qué está sucediendo? Hay crisis económica. ¿Y qué está sucediendo en la crisis económica? Están cerrando las empresas. Esperemos que el sector farmacéutico, como es un sector esencial, así le llaman en México, es decir, si tú no fabricas medicamentos, pues los pacientes, aunque no tengan COVID, pues van a empezar a caer porque no tienen medicamentos. Por eso no se deja de fabricar los medicamentos, aunque no sean exclusivos para COVID. Miren, todavía estamos aquí concluyendo, pero voy a detener esta presentación. Lo que vamos ahora a hacer es a compartirles unos ejemplos de gestión de riesgo. Creemos que esto es lo más interesante que les va a hacer, yo creo que algunas cosas interesantes. Ahorita déjenme nada más los localizo. Un segundo. Y obvio, vamos a ver nuestros ejercicios y una vez que veamos estos ejercicios, lo que sí queremos es que tengan sus dudas, las vayan anotando y al final de la sesión por el chat, por favor, por escrito, si ya las van teniendo, pues ya vayan pasándolas al chat para que me las vayan ahí acomodando, ¿sí? Ustedes me dicen ahorita si sí ya se comparte o no mi pantalla. No sé si ya se esté observando mi pantalla. Yo todavía como que no, veo que no.
¿Ya se comparte la pantalla? ¿Sí? Es un Word. Ujú. Voy a Gracias. Bueno, esta es ahora sí que la gestión de riesgo enfocada a no conformidades y capa. Ya conocemos el término no conformidad, que es un incumplimiento a un requisito, puede ser un procedimiento, una especificación, una condición indicada en procedimiento. Es algo que ya está establecido. También en algunas empresas le llamamos desviación, ¿ok? No conformidad crítica, aquella que puede afectar pues la calidad del producto, causando una salida no conforme. Es detectada por el cliente, por el paciente, causando quejas, devoluciones e incluso retiro. Es aquella que también puede afectar la integridad del sistema de gestión de calidad o aquella que nos hace perder una certificación en buenas prácticas de manufactura o afecta la reputación o la imagen de la empresa. Una no conformidad mayor, pues aquella que sí afecta, pero con menor intensidad a todos estos elementos. Afecta la calidad, pero antes de que llegue al cliente. Tal vez en un centro de distribución, en el área de Acondi, lo estamos viendo, pero la podemos mantener pues bajo nuestro control. No hay riesgo de nuestra certificación en buenas prácticas de fabricación. A lo mejor pueden sancionarnos por el organismo certificador, nuestra autoridad sanitaria. Puede afectarnos la productividad, pero no es para que nos quiten el certificado de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Una no conformidad menor es aquella que no afecta la calidad, no afecta a la integridad del sistema de gestión, ni tampoco nuestra productividad. Ahora vamos a evaluar precisamente, hacemos un análisis de riesgo y vamos a ver al efecto, la consecuencia. Ya dijimos, en este caso, la descripción de la no conformidad se va a presentar con cómo es el efecto, es menor cuando pues no nos ocasiona ningún tipo de elementos críticos, mayor cuando afecta a la calidad del producto, pero no llega afuera, y crítica cuando incluso ya se fue afuera, hay que hacer retiros, devoluciones, hay que avisar hasta a la autoridad sanitaria, cuando hay retiros hay que avisar a la autoridad sanitaria. Y luego vamos a ver ocurrencia, frecuencia, ¿ok? Se ha presentado este tipo de situaciones, ahí sí tenemos que ver, pues, documentos del sistema de gestión, como reportes de auditoría, desviaciones que está recibiendo nuestro sistema de gestión de calidad, y lo vamos a ir, pues, monitoreando para ver, esto se ha presentado, sí, es mucho, muy frecuente o no. En este caso, remota, se ha presentado, dice la misma no conformidad, pero dice una vez en cada X tiempo. Es muy interesante que cuando quieran ver frecuencia o ocurrencia, tengan un horizonte, porque si dice, no, no ha pasado desde hace 5 años, no es demasiado tiempo. Si usted no ha pasado en un mes, no ha pasado en 6 meses, no ha pasado en un año, o sea, nos acota, que es algo que está todavía en nuestro poder. Cuando me dicen hace 5 años, mira, hace 5 años la empresa se cambió, se remodeló, hacíamos otras cosas, etcétera, ¿no? Había otras administraciones. Por eso no nos vayamos tan lejos, ¿sí? Un ocasional 2 o 3 veces en ese mismo bloque de tiempo, frecuente más de 3 veces. Hacemos una matriz, porque cuando hablamos de gestión de riesgo, trabajamos con matrices. Entonces, ¿qué vamos a correlacionar? Los efectos con la ocurrencia. Y nosotros podemos tener, pues ahora sí que en función a nuestras situaciones, pues estos elementos. Construimos la matriz y nosotros podemos darnos cuenta que podemos tener aquí ya desde una situación de tipo cualitativo, por ejemplo, una situación donde si la ocurrencia es remota y es menor el efecto, pues es un riesgo bajo. Y ya consideraríamos algo de riesgo medio cuando está sucediendo que es un efecto mayor y que la medida es ocasional, o sea que se está presentando con mayor intensidad, o cuando es crítico, ¿sí? Y cuando en un momento es muy frecuente y nos pega mucho, o sea, su efecto es alto, pues definitivamente estos están catalogados como altos. Ahora, en este caso, bueno, ahí está catalogado el riesgo. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Ya hicimos pues esta situación, sí, ya hicimos esta consideración. Y en función a esto, por ejemplo, dice, para el nivel de riesgo, o sea, esto contemplando acciones que estarían
en un plan capa de acciones de corrección o remediativas, correctivas, preventivas. Para un nivel de riesgo bajo se requiere una corrección. Nivel de riesgo medio se necesita corrección y acción correctiva. Y por consiguiente, la investigación de la causa raíz, porque yo no puedo meter una acción correctiva si yo no tengo previamente una investigación que me diga cuál fue la causa raíz, porque si no, mi acción correctiva no va a estar enfocada a la causa raíz. Y para un nivel de riesgo alto en desviaciones se requiere corrección, acción correctiva, acción preventiva y por lo tanto también es obligatorio la presentación de una investigación de causa raíz. Ujú. Por ejemplo de una desviación menor. Colocó la fecha en posición diferente. En vez de mes, año, puso año, mes, día. O sea, ¿está en la fecha? Sí, sí está en la fecha. ¿Lo hizo conforme al procedimiento de buenas prácticas de documentación? No. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues tenemos una situación, pues que es menor, que hay que dar tal vez reforzamientos, pero definitivamente, pues podemos resolver. Ahora, aquí les presento otra escala que en un momento, pues, para que ustedes vayan viendo. En severidad, vean ustedes, severidad es desde que es ninguna hasta muy alta, y en este caso sí nos interesa cuando ustedes ponen ese tipo de consideración, porque de repente sí llegamos a tener algún tipo, pues, eh, de afectación interesante, ¿sí? Ninguno, o sea, ¿qué efecto es ninguno? No hay efecto imperceptible, le damos valor uno, bajo, nivel reducido, no hay como afectación en el producto, ni en el servicio, ni en la instalación, es menor para el cliente, una moderada, reduce el desempeño del producto, del servicio, de nuestras instalaciones, es considerado mayor para el cliente, un alto, por ejemplo, pérdida de la función primaria del producto, del servicio, el cliente no puede usar el producto o el servicio y muy alta, causa daño al cliente, a nuestro paciente. Ahí están sus ponderaciones o calificaciones. En ocurrencia, por ejemplo, improbable. Ahí, ¿qué criterio? Pues es nunca ha pasado, pero no puedo poner valor cero, baja, relativamente poco, remoto. Cuando empezamos a poner palabras remoto, bueno, dame el significado de remoto. O sea, por eso, como se los presentamos en el otro, ¿cuántas veces en un evento de X tiempo? Alto, repetido, frecuentemente probable, muy alto, es casi inevitable, frecuentemente, persistente. Son términos que uno considera que se entiende por todo el mundo, pero luego son muy ambiguos. En detectabilidad casi certera. Los controles actuales detectan casi con seguridad el hecho, alta. Alta probabilidad de que los controles actuales detecten el hecho. Fíjense, aquí de repente ya tenemos un término medio confuso, alta probabilidad. Es un término que no está muy definido en este contexto. Moderada, probabilidad moderada de que controles actuales detectan el hecho. Fíjense, aquí también el criterio es muy ambiguo. Probabilidad moderada. O sea, aquí de entrada, esas dos palabras no me están diciendo transparentemente qué significa. Baja. Baja probabilidad de que los controles actuales detecten el hecho. Y improbable. Los controles actuales no van a detectar el hecho o no existen controles. Ajá. Entonces, estos elementos pues son ambiguos. Ahora, otro ejemplo de matriz, miren, del 1 al 10 está la escala. Entonces, es muy difícil y tiene que significar para todos los que hagamos la gestión de riesgo lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, 1, ningún efecto, creo que queda claro. Si yo quiero usar el valor 2, tengo que poner un algo. ¿Qué significa 2? Y si me pone, no, pues casi ningún efecto. No, 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 es que ese casi, dime qué significa casi. ¿A qué te refieres con casi? De repente es muy complicado empezar a darle las escalas degradadas. Eh, por ejemplo, ustedes tal vez digan, no, pues 4. El cliente puede notar, pero poca preocupación, menor interrupción del negocio. No, ¿sabes qué? Pónmelo más transparente. Esto no es muy claro. Entre más ambiguo pongan ustedes este contexto, es decir, ustedes aquí son dueños de cómo van a evaluar esta situación y si ustedes no lo van a dejar transparente, pues sí tenemos un problema, ¿sí? En este caso, como mencionábamos aquí, ¿no? Dice, se ha presentado con anterioridad
en los últimos X años, ¿sí? Entonces lo voy a marcar en color. Hay un horizonte en tiempo, por lo tanto, lo podemos diferenciar. Porque de lo contrario, o sea, nosotros no podríamos. En esta otra escala es muy complicado. No puedo yo definir. ¿Y 9 qué significaría? Hay empresas que dicen del 1 al 100. Bueno, ¿qué significa 100? No, que lo detecta, que no lo detecta, que sí lo detecta. No, ¿sabes qué? Me confunde. ¿Y qué significa 99? No, casi lo detecta. No, 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 no. ¿Sabes qué? Todo eso ya es muy ambiguo. Y los que están haciendo gestión de riesgo habitualmente caen en esto, en unas escalas muy grandes que la verdad causan mucha confusión y todos los que tienen que hacer gestión de riesgo pues fallan, ¿sí? Dejo de compartir este para presentarles otro escenario. Vamos a compartir otro ejemplo. Un segundo, no nos estamos localizando. Te lo vamos a dar en en este caso es otro ejemplo. Me dicen, ¿ya se visualiza? ¿Me indican, por favor? ¿Se está viendo en pantalla? Es para controles de cambio. ¿Alguno de ustedes me indica? Sí. Gracias. Muy bien. Okey, bueno, este está basado, pues, precisamente controles de cambio. Nosotros aquí hicimos dos consideraciones. Estamos considerando la criticidad de cambios. Vamos a establecer un riesgo que le llamamos intrínseco. Vamos a ver la criticidad, pues, así que del cambio, sin impacto en la calidad del producto, seguridad ni eficacia, y está una escala. Impacto en los parámetros críticos de un proceso, una puntuación 2. Impacto en atributos críticos de calidad, seguridad y eficacia del producto. Ahora vamos a ver complejidad. Cambio no involucrado en algún producto o proceso de fabricación, formulación u operación unitaria, sino en otros elementos. Puntuación 1. Cambio involucrado en proceso de acondicionamiento. Puntuación 2. Cambio involucrado en procesos de producción o formulación del producto, incluyendo sistema contenedor cierre. Puntuación 3. Ahora, vamos a hacer la conjunción de estas matrices y vamos a obtener, pues ahora sí que un cruce donde vamos a ver de repente que hay por puntuación, pues valores que puedan estar determinando nuestros cambios y también vamos a tener una escala de riesgos bajos, riesgos medios, riesgos altos. Obvio, en función a estos elementos, pues nosotros vamos a, pues ahora sí que a poner en consideración algunas actividades pues en nuestra solicitud de control de cambio, ¿sí? Ahora, establecimiento del riesgo regulatorio. Vamos a tomar en cuenta el impacto que tiene un control de cambios ante la autoridad sanitaria. Entonces, el cambio no requiere que notifiquemos a la autoridad sanitaria, puntuación 1. El cambio requiere que avisemos a la autoridad sanitaria, pero no requiere esperar su contestación, puntuación 2. El cambio requiere que avisemos a la autoridad sanitaria o que hagamos las modificaciones, pero tenemos que esperar su autorización. Sí, nivel 3. Cuando eso sucede es un cambio mayúsculo, así grandísimo. El grado de acciones, bueno, requiere solo actualización documental, nivel 1. Requiero actualización documental y capacitación del personal, nivel 2. Requiere actualización documental, capacitación y calificación del personal, nivel 3. ¿Ok? Entonces, pues nosotros hacemos esta matriz, el impacto de la autoridad sanitaria, el grado de acciones que nosotros podemos llevar a cabo y también puedo contemplar a mi cambio, considerando así que qué impacto tiene, sobre todo si tengo que dar o no aviso a una autoridad sanitaria. Y el siguiente es clasificación del cambio, considerando, por ejemplo, pues el riesgo regulatorio, que ese riesgo regulatorio, pues lo vimos por acá, mire, déjame ver, acá, riesgo regulatorio, ajá. Y vamos a visualizarlo
por ejemplo, con el riesgo intrínseco, que este es el riesgo regulatorio, esta matriz. La otra matriz, riesgo intrínseco. Voy a conjuntar las dos y de estas dos vuelve a salir otra matriz, donde ahora sí ya es la conjunción final, donde yo estoy valorando al control de cambio en función a sus riesgos. Entonces, imaginen que ustedes tuvieran, aquí hay una situación, sí, por ejemplo, hay unos ejemplos, nada más está resuelto uno. A lo mejor ustedes pueden hacer este tipo de ejercicios, pues ya más adelante. Y bueno, cambio uno, dice, cambio de fabricante de materia prima, que es el fármaco utilizado en el medicamento. ¿Ok? Entonces, si consideramos las tablas anteriores, bueno, el cambio es la situación 1, ¿sí? O sea, la situación 1, ejemplo 1. Con respecto a la criticidad, es el fabricante de la materia prima, del principio activo, del fármaco. ¿Sabes qué? La criticidad es 3. La complejidad que tenemos es 3. Por lo tanto, el riesgo intrínseco es alto. Ahora, ¿cómo impacta a mí? Ahora sí que a mis autoridades sanitarias. Lo valoramos con valor 3. El grado de acciones, nivel 1. Me sale un riesgo regulatorio medio y cómo queda clasificado mi riesgo final como crítico, muy alto, ¿sí? Entonces, ¿qué acciones tengo que implementar cuando yo tengo estos riesgos así tipificados, considerando varias matrices? Bueno, tendrías que hacer una auditoría y calificar a tu proveedor. Aparte de tu nuevo proveedor, tienes que hacer tus productos, hacer pruebas de estabilidad, pruebas de intercambiabilidad, pues aviso a nuestra autoridad, esperar su resolución, etcétera. Todo lo que de ahí salga, ¿sí? Podríamos, a lo mejor, permitir que ustedes hagan como ejercicio ¿verdad? Para que lo hagan en casa. Considerando esto, ustedes van a tener el material un poquito más adelante, pero muy interesante. Podemos tener otros ejemplos como cambio de equipo de producción, es un mezclador planetario por otro con mismo fundamento de operación, pero totalmente automatizado, ¿eh? ¿Sí? Hay 2 situaciones ahí. Cambio de equipo de producción, es un mezclador. El mezclador es planetario. Va a llegar otro, también va a ser planetario, pero está totalmente automatizado. De hecho, vamos a poder poner recetas. A eso es un cambio. Será. Uno diría, es un casi alguien de los que están en calificación para decir, es un igual por igual. No, 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 no es igual por igual, porque voy a tener un software que me va a estar controlando a mí, pues a mi sistema, ¿ok? Entonces, ya no es un igual por igual, ¿sí? Siguiente escenario, cambio de personal del área de proceso aséptico por jubilación del llenador de soluciones estériles. Esto tiene que ver con cómo se desempeñan nuestro staff, ¿sí? Siguiente situación, cambio del agente de limpieza de equipos de producción por mejora en la capacidad de limpieza. También hacemos toda esta estrategia y pues visualizamos, ¿sí? Y ya los últimos, cambio en unidad manejadora de aire en acondicionamiento primario, conservando clasificación ISO 8, clase D, ¿ok? Y el último, cambio de proveedor de servicio de transportes de producto que no requiere cadena fría. Esto así para que ustedes hagan un ejercicio similar, porque a veces consideramos que todos los cambios casi los clasificamos sin impacto, sin afectación. No, y cuando hacemos estas cosas, estos juegos de matrices, llegamos a situaciones muy interesantes. Voy a compartirles otro ejercicio para que ya luego, yo creo que procedemos a nuestras preguntas y respuestas para que dé oportunidad de que si existen dudas, pues tengamos a bien hacer ¿ok? ¿Me indican, por favor? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Armando, ¿se ve en pantalla? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí,
Gracias. Muy bien. Bueno, esto es con respecto a auditorías. Programa anual de auditorías, ¿ok? A nuestros proveedores, ¿ok? Bueno, vamos a considerar que vamos a tener un riesgo intrínseco asociado con el sitio. Vamos a tener dos situaciones. La complejidad del sitio, cómo son sus procesos, sus productos, y los vamos a ponderar o a dar puntaje de 1 a 3. Ajá. Y luego la criticidad de los productos fabricados por el sitio o la criticidad de las pruebas analíticas u otro servicio ofrecido o proporcionado por el sitio. Es considerado también como 1, 2, 3, ¿sí? Luego vamos a hacer una matriz, que esa será la matriz para estimar el riesgo intrínseco. Entonces, ustedes van a catalogar ahí a sus diferentes proveedores, dependiendo. Ah, mira, el proveedor es el fabricante de materias primas, el proveedor es fabricante de excipiente, el proveedor es un tercero autorizado para análisis. Ah, ok, ahí lo vamos a colocar con respecto al riesgo intrínseco. Luego vamos a tener un riesgo relacionado con el cumplimiento basado en la última inspección, es decir, cómo les fue en su última auditoría ante la entidad sanitaria o el ente que los esté regulando, porque no estoy seguro si en este caso un tercero autorizado también estaría evaluado por la autoridad sanitaria, ¿sí? El riesgo de cumplimiento indicado por el perfil de deficiencias más reciente del sitio. Por ejemplo, estaría en bajo, medio, alto. Ustedes nada más tendrían que hacer una marca. Deficiencias no mayores o críticas. Pues ahí prácticamente sería casi que no tuvo deficiencias, ¿sí? Prácticamente. O si las tuvo, son las menores, ¿sí? De 1 a 5 deficiencias mayores. Número de mayores. ¿Cuántas mayores? Ajá. Porque sí nos interesa saber cuántas fueron. Y luego, cuáles fueron, ¿sí? Y el otro, ahí tendríamos que tener ahora sí que consideración, pues para catalogar si de la última inspección que tuvieron salieron bien o salieron mal, ¿sí? Siguiente situación. Dice, parte en la clasificación de riesgo asociado al sitio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar el riesgo intrínseco que se evalúa en la primera cajita, más el riesgo de cumplimiento. Vamos a tener esta matriz y nosotros, conforme sea nuestro proveedor y el puntaje que fue obteniendo en la primera caja y en la segunda caja, pues la vamos a catalogar. Y ahí puede que nuestro proveedor queda con un riesgo clasificado como A, como B o como C. En este caso, pues A sería un riesgo bajo, un B medio y un C, pues alto, ¿ok? Y la última sería, que es donde estaríamos ahí considerando para nuestros programas, dice frecuencia recomendada para la inspección de rutinas en el sitio. A, frecuencia reducida 2 a 3 años. ¿Por qué? Pues porque está catalogado en la anterior como un riesgo bajo. B, frecuencia moderada de 1 a 2 años. ¿Por qué? Pues porque salió con un riesgo medio. Y C, con una frecuencia aumentada cada año, porque está catalogado como alto. Ajá. Usando esa clasificación, ustedes van a catalogar a los diversos proveedores, pues en función, y tenemos muchísimos proveedores, ¿eh? Esa es una mecánica muy interesante. En este caso, la fuente de esta información es la guía PIC, de inspecciones basadas en riesgo, por si ustedes tienen más interés en conocer. Detengo y pues tenemos 10 minutos, no sé, han tenido algunas, eh, pues algunas inquietudes a lo largo de esta charla a través del chat, por favor. Y algo importante que olvidé mencionar, que era crítico, ustedes se inscribieron y tenían un ID, por ejemplo, y luego se ingresaron a esta plataforma y hasta a lo mejor cambiaron de ID, ¿no? Lo importante es que si se registraron en esta plataforma con otro nombre, tienen que entrar al chat y poner el nombre con el cual se inscribieron, porque pues si no, no coincide el registro inicial con este nuevo registro y entonces ya no podríamos saber si son ustedes o no son ustedes. Entonces, sería muy conveniente, por favor, que pudieran poner en
En el chat ya su nombre, si hubo una situación de esta forma, ¿sí? Esperamos que si se registraron de una forma y existe otro nombre, pues lo hagan en estos momentos. Déjenme ver, me están indicando. No hay de momento alguna pregunta. Si no hay preguntas, me gustaría entonces compartirles otro ejemplo. Este ejemplo me gusta mucho, sobre todo, en este caso, déjenme ver. Perdón. Déjenme ver si no es el mismo que les compartí, porque luego como que lo veo muy pequeño. Este ya lo compartí, perdón. No, hay otro interesante. Un segundo. Ahorita estoy localizando. Bueno, algo que mencionábamos, a lo que estábamos comentando, no sé si ahí se está compartiendo la. Sí, sí se ve. Gracias. Sí, ahora, esto es otro ejemplo. Ahí está considerada la tabla de ponderaciones, que significa el valor, sin efecto, por ejemplo, en la tabla efecto-severidad, no tiene efecto, afecta la secuencia del proceso, la operación unitaria, afecta nuestro parámetro clave de proceso, afecta la productividad, afecta un parámetro crítico de proceso, afecta productos, hay afectación económica, afecta a nuestro personal o afecta al producto, a nuestro personal, afecta al paciente. Y aquí se da una tabla de probabilidades, pues imagínense por una X cantidad de lotes. Ajá. Si ustedes pueden decir, mira, de 6 meses, de lo que vimos el año pasado, etcétera, para tener como una fuente confiable. Y en el caso de, si se fijan, está considerando, dice, cantidad de lotes o cantidad de personas, porque si es una afectación a las personas, pues se ven afectados todos, la mitad, una sola persona, etcétera, ¿sí? Con la capacidad de detección, pues nosotros detectamos a veces en el nivel 1 durante el proceso o durante el valor 2 durante la primera etapa del proceso. Valor 3 al final del proceso, en los pasillos, ¿ok? En el número 4 estamos poniendo en el área de acondicionado o durante la liberación del producto nos damos cuenta de esta situación, de esta afectación. Valor 5, área de producto expuesto o está durante la distribución, se detecta esto, o en una auditoría interna o en una auditoría externa, o hay quejas, o hay devoluciones, o hay retiros. Entonces, aquí estimamos las situaciones, los riesgos. Estamos haciendo una matriz de efecto con ocurrencia y aquí están, pues considerando todos estos elementos que acabamos de mencionar. Niveles de riesgo, en función a la estimación del riesgo y la capacidad de detección. Aquí fueron dos cosas que se vieron. Primero, nada más, en este caso, lo que sería la severidad y la probabilidad de que esté sucediendo u ocurrencia. Y en el siguiente es esta estimación de riesgo ya definida contra la detección, ¿ok? Aquí estamos ya definidos. Ahora, esta queda así como nuestro preliminar. Y las acciones que tenemos que llevar a cabo en caso de que existan, ¿ok? Si hay un nivel bajo de riesgo, que en este caso están viendo en pantalla las dos tablas, ajá, las dos matrices, aquí es el nivel de riesgo ya asociado a una situación y el siguiente es qué acciones tengo que llevar a la práctica, ¿ok? Si el riesgo es bajo, pues no se requiere tal vez controlar el riesgo. Si el riesgo es medio, dice, no se requiere controlar el riesgo o puede que sea opcional a largo plazo. Dependeremos su valor, ajá, o si es alto, dice, está rechazado y hay que entrar con una acción de control o de mitigación a corto plazo. Y si ya está afectado un lote productivo, no se puede comercializar. Prácticamente va para rechazo. Ahora, lo interesante sería cómo lo vemos en situaciones como esta. Vamos a evaluarlo, pues así que en diferentes escenarios, en área de compras. La situación que mencionamos.
no tener disponibles materias primas A y B. O sea, no la tenemos disponibles, pues, por la situación actual de pandemia. ¿Qué efecto llegamos a tener? Desabasto. A veces tengo multas, porque si nosotros teníamos que entregar a un cliente especial, como era el gobierno, y no llegamos a tiempo, bueno, México, si tú no le entregas al gobierno a tiempo, te cobra multa. Entonces, pues, a veces sale más caro vender al gobierno que a clientes privados. Pero obvio, cuando se vende al gobierno es a todo el país, por eso son negocios rentables, ¿ok? Ahora, le daríamos a la mejor un valor 4. Ujú. Ahora, ¿qué justificación le daríamos? ¿Con qué frecuencia podría presentarse? A lo mejor damos un valor 3. No se puede producir. Si la tengo, pues produzco. Si no la tengo, ya no puede fabricarse. Sí tendríamos afectación. ¿Y con qué porcentaje de productos se ven afectados con esta situación de materias primas? Pues puede verse un producto, puede verse muchos productos. Fíjense, si es el fármaco, el API, pues nada más pueden ser uno, 2, 3 productos. Si es un excipiente, lactosa anhidra, que va en todos los productos casi sólidos, ya no podemos fabricar ningún producto, aunque tenga el principio activo. No tengo el excipiente y el 90 y tantos por ciento de lo que tiene el producto farmacéutico es un excipiente, por lo tanto, no vamos a poder fabricar. Ajá. Ahora, ¿hay un nivel de detección? Pues a lo mejor sí, pues tengo varios proveedores. Unos son de Asia, otros son de América, otros tal vez sean de, no sé, de África, no sé. Pero ahí es donde nosotros tenemos que dar nuestras justificaciones. Si se fijan, este tipo de tabla se hacen en consenso y lo que buscamos es que pongamos así un resumen súper sintetizado de que en un momento dado quienes están interviniendo pongan su consideración, ¿sí? Para que en un momento dado, pues sí, tengamos en cuenta pues esta situación, ¿sí? Y bueno, ustedes pueden poner varias cosas. Por ejemplo, nosotros tomamos en cuenta otra situación, que se contamine el personal XYZ, ¿verdad? Por enfermedad de COVID, que sea una ausencia inminente. No lo podemos tener ahí, aunque el personal sea el experto en el campo, pero pues, no modo que esté contaminando a todos los demás, ¿verdad? ¿Y en qué porcentaje de procesos interviene? Ah, pues que nada más en uno. Ah, qué bueno, ¿no? Pero si está en todos, pues carambas, nos afecta. ¿Cómo lo detectamos? Pues no se detecta hasta que por ejemplo, los individuos ya estén con una tos y fiebre muy alta, ¿no? Mientras son así como que asintomáticos, ¿no? De hecho, pues muchas personas dicen tienen COVID, pero no presentan síntomas y son más peligrosos porque andan paseando por todos lados, subiéndose y tocando todo, ¿no? Entonces, en este caso, pues es un riesgo muy alto y por lo tanto tenemos que rechazar el riesgo, tenemos que hacer algo, pues a lo mejor que a la entrada, ¿verdad? Pues a lo mejor la empresa toma, pues, en consideración que les hagan pruebas a todos los que están dentro de la empresa para saber si están o no, con afectación del COVID, etcétera, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y en este caso, bueno, muestreo, dice: "No seguir las reglas de higiene ni de seguridad". Y aquí nosotros pusimos la primera, contaminación de la muestra, sería que ustedes pudieran poner más cosas con sus justificantes. Y en este caso, cuando estamos en otro proceso, haciendo el vestido para la, ya entradas a áreas de producción o áreas asépticas, pues, cómo nos afecta, ¿no? Si andamos enfermos, ¿no? O en producción no se siguen las reglas de higiene y de bioseguridad, porque hoy ponernos gel sanitizante es casi, casi una medida de bioseguridad. Sí, de seguridad, pues, seguridad para nosotros, pero lo que estamos buscando es que nos aleje de la posible contaminación de COVID. Ajá. Y ustedes ven aquí todas las situaciones asociadas, pero a una situación de hoy en día, que nuestro staff de repente no pudiera estar presente o no pudiéramos fabricar por la situación puntual de COVID. A lo mejor tocaba que hiciéramos mantenimiento y el mecánico es el que está enfermo de COVID. Bueno, pues ahora sí que ya tengo incumplimiento del programa de mantenimiento de la planta.
si nada más tengo un mecánico, pero bueno, todas esas cositas sí tenemos que considerarlas, ¿sí? Y bueno, con esto, pues prácticamente estaríamos dando por terminada. Déjenme, dejo de compartir y voy a poner la presentación para que ya nada más tengan ustedes ya el final de nuestra charla y que en un momento dado, ay caramba, creo que compartí otra vez de nuevo algo que ya habíamos compartido, disculpen, un segundo. Y básicamente, caramba, ahí se ve la pantalla. Sí, Marcita, sí se ve. Pues vamos a dar respuesta a algunas preguntas que me están haciendo llegar. Si hay alguna, estamos en tiempo. Nos está diciendo una compañera Pérez de la empresa Ethical Farmacéutica que se conectaron todos en una sola PC. Envían la lista de asistencia, sí, pero envíenla por el chat, por favor, porque si no, no vamos a poder nosotros a proceder. Y dice, ¿cómo recomiendas que se realice la comunicación de los riesgos en área productiva? Y si se tendría que tener evidencia documentada de que se comunicó, sí, claro, mira, a lo mejor tú haces una reunión, vas a comunicar algo del proceso, reúnes a los que están involucrados, ¿qué haces con todos los compañeros que están en el proceso? Pues a lo mejor lo que llevas y tomas en consideración es que pasas una lista como de asistencia, ¿verdad? Perdón, otra vez. Me pasé. Pasas una lista de asistencia, todos registran asistencia, comunicas que vamos a hacer algo, comunicas que no. Imagínate que van a cambiar el agente sanitizante. Por ejemplo, en Colombia ya detectaron los que están haciendo validación de limpieza, que el proveedor, en este caso, que también puede afectar el proveedor Merck, a lo mejor para ustedes también, no puede, bueno, ellos tienen una situación puntual en Colombia, porque el proveedor, aparte de tener pues pues ahora sí que los comprobantes de que está legalmente constituido, también tiene que presentar una autorización porque el agente sanitizante es algo como un elemento que se considera como un elemento químico que necesita autorización. Entonces, están detenidos Merck, en este caso en Colombia, y ya no puede entrar el famoso Extran en ninguna de las presentaciones, y los que tienen fabricación con, o así que X y luego lavado de equipos con Extran, pues ahorita tienen un problema bastante severo, ¿sí? Entonces, si ustedes cambian de agente de sanitización o de detergente, pues a lo mejor ustedes reúnen al equipo porque a veces le toca lavar a uno, la siguiente vez a otro, etcétera, y se les va a comunicar que a partir de tal fecha vamos a cambiar de agente, pues les llevamos incluso el botecito nuevo, les avisamos si es que va a cambiar la forma de preparar, ahí está el procedimiento, dónde lo vamos a registrar, si cambió la bitácora, etcétera. Esta comunicación sí es muy importante, porque si no están enterados los que llevan a cabo la actividad, pues no lo van a hacer como deban de ser. Y pues sí es muy importante tener el registro de esa pequeña reunión, pues a lo mejor yo tengo área de producción en 3 turnos. Entonces, el área de producción, turno 1, su lista. El mismo día, el supervisor de la tarde hizo la reunión para los de la tarde y el de la noche lo mismo. Y vamos a tener evidencia de que los 3 turnos y toda la población del área productiva que hacen una sanitización o una limpieza con los agentes detergentes o sanitizantes que cambió, están avisados. A ellos les puedo comentar que se hizo toda una evaluación de riesgos, etcétera, y se consideró X, Y, Z, pero en especial a veces ellos no participan al detalle de que vamos a hacer el análisis de gestión de riesgo con ellos, a menos que ellos sean algunas ocasiones el experto en el tema y sí me tengan que acompañar para las reuniones en donde vamos a poner las calificaciones. Ajá. Obvio, le tenemos que explicar cómo es la metodología, qué cosa es la gestión de riesgo, porque estamos haciendo todo esto. Ellos acompañan cuando tenemos a veces así a mecánicos, a analistas, a veces a nuestros personal operativo que conocen desde hace muchos años la operación de la planta. Ellos van como expertos en el tema. No conocen la herramienta de gestión de riesgo, pero sí conocen bien el proceso.
Por lo tanto, ellos cuando están en las reuniones de hay que calificar, se le pone, bueno, es experto en el tema, en experto en la materia. Y que él pudo dar un argumento, miren, es que cuando se va a hacer esto, pasa esto y todo esto. Se toma en cuenta su punto de vista. Y él diría, es que le están poniendo que un valor muy bajo y es bien difícil hacer esto. A lo mejor él nos está dando argumentos para que demos una ponderación diferente. Y eso es muy, muy importante. Por eso es tan sano que nos acompañen a veces estos expertos en esa evaluación, que nada más regreso incluso para que no se, aquí en esta lista, aquí. En la evaluación de riesgo, en el análisis de riesgo es donde participan varios de diferentes lugares. Y los expertos en los temas deben de estar, aportando su experiencia, su conocimiento, todo lo que hemos aprendido a lo largo de mucho tiempo en la estancia en la empresa. Y vamos a poner algo muy real, porque cuando estamos así hablando utópicamente, es que la bibliografía dice, bueno, entonces dame tu bibliografía. Y luego veo la bibliografía, oye, pero tu bibliografía es de 1990. Yo traigo otra bibliografía del año 2014. Ah, no, ¿sabes qué? La del año 2014 habría que considerarla, ¿no? Porque sí, en uno se hacen pequeños debates y en una evaluación, en una valoración del riesgo, para que conjuntemos los 3 elementos, nunca las cosas se hacen por votación, siempre se hacen por consenso. Es decir, no vamos a decir quién vota porque el riesgo es muy severo y todos ya son las 5 de la tarde, ya tenemos que ir, ya, es muy alto. ¿Están de acuerdo? Sí, todos estamos de acuerdo, pero no hay un racional de por qué estamos poniendo que es alto el valor. Estamos todos desesperados, ya nos queremos ir a casa, pero esto nos toma tiempo y precisamente todo esto lo tiene que contemplar incluso la alta dirección, porque nos debe de dar tiempo, no cuando nos salgamos de turno, sino dentro de turno. Y a veces pedimos, mira, necesito que venga un operador, más un analista, más un mecánico del turno 2 para que vengan al turno 1 a darnos apoyo. Ellos van a ir a una junta, vamos a hacer el análisis de riesgo, vamos a evaluar el riesgo y vamos a ver si necesitan un control o no. Ahí es donde necesitamos el apoyo del alto mando. Ahora, si el alto mando no sabe qué es la gestión de riesgo, nunca le hemos hablado de esto, decir, no, 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 que aquí no se permite tiempo extra, estamos en tiempos COVID, hay que cuidar los recursos. Sí, pero si no hacemos esto, de repente van a dar una calificación que no corresponda porque no somos los expertos en el tema. Tal vez seamos los expertos en el manejo de la herramienta de gestión de riesgo, pero no en el tema del proceso, del análisis, de lo que nos interesa, ¿sí? Y la gestión de riesgo entra a laboratorios de control de calidad, almacenes de producto terminado como CEDIS, centros de almacenamiento y distribución, también entra para todo lo que es el proceso productivo, compras, evaluar de proveedores, programas de auditorías, etcétera. O sea, de repente la gestión de riesgo es una herramienta tan, tan amplia que la verdad es pues es una valiosísima herramienta en sus manos y en sus compañías. Y hoy la autoridad sanitaria está más pendiente de que la estemos utilizando un poquito más, ¿sí? Bueno, con esto ahora sí damos por terminada la sesión. Agradecemos mucho su participación y que, bueno, en este caso, por el chat, por favor, pónganos los nombres de si se inscribieron y está un grupo, tienen que estar como dice el grupo, ¿eh? Si en la lista que enviaron primero eran 10 y ahora son X, pues ya no coinciden, ¿sí? Porque se va a dar una pequeña un pequeño reconocimiento, pero pues si no sabemos si estaban inscritos o no. Bueno, agradecemos mucho a ustedes, también a Pharmaweek por que nos pudo apoyar en la difusión y pues estaremos ahí muy, muy pendientes pues de sus necesidades. Y vamos a tener otra charla el próximo viernes, espero que también nos puedan acompañar. Muchísimas gracias a todos y pues estaremos muy, muy pendientes del siguiente. El siguiente tema también es muy interesante para que nos acompañen, ¿sí? Por favor, pasen buena tarde y cuídense mucho de las situaciones del COVID. Hay que tener muchísimo peligro, ser muy preventivos. Ahí sí, con el COVID
como dice todo este tema de la gestión de riesgo, es mejor ser preventivo que la careta, que las máscaras, que los cubrebocas y los guantes, porque eso de que luego estés en el hospital, pues la verdad es porque tú no hiciste una buena evaluación de todos tus riesgos. Buenas tardes a todos y que pasen una bonita tarde. Buenas tardes. Con permiso, cierro micrófonos, cierro la transmisión de video. Gracias a todos.